Buenos días, chicos. Voy a hablar ahora sobre el tema, el nombre de las bacterias. Está en su página 21 de su libro. Bueno, sé que algunos todavía no tienen su libro, pero bueno, este es el tema que sigue. Comenzamos. Las bacterias. Las bacterias son organismos vivos. Tienen un tamaño aproximado de 0,1 a 5 o más micrómetros de longitud, que contiene material genético, pero no contiene un núcleo bien definido. Posee en general toda una maquinaria celular para su propia división, aunque algunos requieren del curso de una célula huésped y son por lo tanto parásitos intracelulares estrictos, como por ejemplo las clamidias, las riquecias, etc. Aunque incluye muchos tipos fisiológicos distintos y por tanto puede vivir en cualquier tipo de ambiente. Por encontrarse en todas partes, particularmente en todo tipo de materia orgánica muerta y desempeñar un importante papel en los procesos metabólicos de la materia viva, descomponiendo los sustratos orgánicos de plantas y animales, mineralizándolos y restituyéndolos a la naturaleza para su nuevo aprovechamiento. O sea, las bacterias no únicamente afectan al ser humano, también pueden afectar a animales y a plantas. Y también a toda la materia que está en descomposición, ¿sí? Animalitos muertos o plantas muertas. Y estas bacterias cumplen un papel importante en lo que es el ciclo de la vida. Bueno, vamos a ver las características generales de las bacterias. Son organismos procariotas, organismos cuyo ácido desoxirribonucleico no está confinado en el interior del núcleo, sino extendido en el citoplasma. Es decir, no contienen un núcleo bien definido por una membrana nuclear y eso. Por tanto, sus células no cuentan con un núcleo, ni con membrana nuclear, ni nada de eso. Número 2. Son unicelulares, es decir, que todo su organismo se reduce a una sola célula. Se encuentran generalmente conformando colonias, es decir, en agrupaciones. Se caracterizan por no poseer membranas nucleares, ni mitocondrias, ni plástidos, ni flagelos avanzados. Generalmente su alimentación es por medio de absorción, pero algunas especies son capaces de realizar procesos fotosintéticos o quimiosintéticos. Es decir, obtener sus propios alimentos a través de la luz o de las sustancias químicas. Su tipo de reproducción es generalmente asexual, ya sea por fisión o por yemas. Se pueden encontrar especies que son inmóviles y otros que tienen la capacidad de desplazarse o de moverse del lugar. Bueno, vamos a ver los nombres de las bacterias. Los nombres específicos de las bacterias se designan en pares de palabras en latín. La primera debe iniciar siempre con mayúscula y designa el género, y la segunda la especie. Puede haber muchas especies de bacterias que pertenezcan a un mismo género. La segunda palabra siempre se escribe con minúsculas y describe una característica peculiar del organismo, ya sea el lugar donde fue encontrado, por ejemplo, israelí, o también puede ser el nombre de quien la descubrió o alguna característica que tiene la bacteria, por ejemplo, el aureus, que significa color dorado, porque se ve dorado en el microscopio, o esta otra que se llama odontoliticus, que significa odonto es diente, liticus desecho, diente desecho, porque esta bacteria fue encontrada en una pieza dental con caries. Bueno, las actinomyces significa hongo en forma de rayo y las bacterias no son hongos, pero cuando se descubrió este género se creía que sí era un hongo. Gracias a estudios posteriores se llegó a la conclusión de que era una especie de bacteria. Actinomyces, dijimos que era hongo en forma de rayo y la especie sería israelí, que significa de Israel debido a que fue descubierta en ese país. Como ven, aquí el nombre de israelí quiere decir que se descubrió en Israel. Y el otro nombre de bacteria, que es el Staphylococcus, que es el género, Aureus, que es la especie, porque hay varios estafilococos. Estafilococo significa grano en racimo,
que hace referencia a que los cocos o bacterias en formas esféricas se aglomeran en una forma similar como a racimos de uvas. Y áureo significa dorado, que se refiere a la coloración aparente de los racimos bajo el microscopio. Este estafilococos, también llamado estafilococos dorado o estafilococos oro, ¿verdad? Porque así de ese color se ve. Nombres científicos. Los nombres científicos tienen que seguir una serie de normas internacionales, códigos internacionales de nomenclatura. Por ejemplo, cuando escribimos el nombre de una bacteria, siempre debemos ponerlo en cursiva. Y si no es posible, porque estamos escribiendo a mano, por ejemplo, subrayarlo. Además, la primera vez que escribimos el nombre de la bacteria, lo que se llama la primer mención cuando estamos escribiendo algo, hay que poner el nombre completo. Pero ya las siguientes veces que se va a poner en el escrito se puede abreviar. Es decir, no hace falta escribir siempre todo el nombre de la bacteria. Por ejemplo, Escherichia coli. Después de la primera vez que lo mencionamos, ya lo podemos escribir como E.coli. Y aquí tenemos el género, que sería Escherichia, la especie, que sería coli, y la cepa. La cepa es otra vez otra división. Aquí tenemos el género Escherichia, que hay varias bacterias con ese género. Aquí tenemos diferentes colores, cada bacteria es una especie distinta. Después viene la especie de Escherichia coli, que ya es un poquito menos, pero sigue habiendo algunas variantes y a esas variantes se les llama cepa. Estas cepas a veces son mutaciones que tiene la bacteria o alguna característica diferente y se le llama cepa. Generalmente tiene algún otro nombre o algún otro número, por ejemplo, en este caso. Aquí tenemos los nombres comunes y el nombre científico. Los nombres comunes como lo conocemos así como que comúnmente, o la enfermedad, ¿verdad? El botulismo, la tuberculosis, la disentería bacilar, perdón, fiebre tifoidea, gonorrea, etcétera. Y el nombre científico. Aquí tenemos algunas imágenes de los diferentes tipos de bacterias con algunos nombres. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que ya habíamos hablado de él, como se ve dorado. El Clostridium botulinum, pues se ve así y se le ve uno de los polos, que se llama los polos, uno de los polos se ve como transparente. La Klebsiella pneumoniae tiene esta cubierta alrededor y así sucesivamente. Cada bacteria tiene una característica y una forma distinta, como lo podemos ver aquí. Todo esto lo podemos ver al microscopio, ¿sí? Teniendo una atención adecuada y un microscopio también adecuado. Clasificación. Vamos a ver cómo clasificamos todas esas bacterias que acabamos ahorita de ver en la diapositiva anterior, la manera en cómo se pueden clasificar. Se pueden clasificar de acuerdo con su forma de respiración, o sea, cómo respiran. Las bacterias pueden ser aerobias estrictas, anaerobias estrictas, aerobias facultativas o anaerobias facultativas. Las aerobias estrictas requieren de oxígeno. Aéreo quiere decir oxígeno o aire, ¿verdad? Entonces es el oxígeno para llevar a cabo su ciclo vital de vida. Por el contrario, las anaerobias, A quiere decir sin o negación. No sé si recuerdan el curso pasado cuando vimos estas palabritas que se anteponían a una palabra. Bueno, entonces aquí es donde las vamos a empezar a usar. A es negación o sin, entonces es las que no necesitan oxígeno o no pueden tener oxígeno. Estas últimas anaerobias estrictas mueren en presencia de oxígeno y emplean solamente sales orgánicas para obtener energía. Nosotros los seres humanos necesitamos de oxígeno, ¿verdad? Para hacer la transformación a la energía, de los alimentos a la energía. Nosotros somos aerobios estrictos, no podemos dejar de recibir oxígeno.
Pero las bacterias también, las bacterias son aerobias estrictas o anaerobias estrictas. Las estrictas nomás pueden tener oxígeno. Si les quitan el oxígeno, mueren. Y las anaerobias, si les ponen oxígeno, mueren. Este tipo de bacterias, por ejemplo, crecen dentro de los organismos, o sea, dentro del músculo, debajo de la piel, donde no hay oxígeno, ¿ok? Las bacterias aerobias y anaerobias facultativas tienen la capacidad de respirar en presencia o ausencia de oxígeno gracias a un sistema de enzimas que permite adaptarse a su medio según lo necesiten. Este tipo de bacterias, si se les acaba el oxígeno, no importa, ya siguen produciendo energía. ¿Ok? Bueno, también podemos clasificar las bacterias de formas y en cómo se agrupan, ¿verdad? La manera en cómo se agrupan las bacterias. Las bacterias poseen tres formas principales de agrupación que a su vez se subdividen en otras. Por ejemplo, los cocos, bacilos y espirilos o espiradas, que de aquí le llaman, también se denominan espirilos. Las que tienen forma esférica se denominan cocos, las que tienen forma cilíndrica se conocen como bacilos y las que tienen forma de espiral, espirilos o espiraladas. Aquí tenemos la imagen. Los cocos, como ven, son como pequeños balincitos, por así decirlo, pequeños circulitos y se empiezan a agrupar de diferentes maneras. Los bacilos son un poco más alargados, son como tubitos, ¿verdad? Tiene una forma más cilíndrica. Y los espirilos tienen formas como retorcidas, por así decirlo, como sacacorchos o como comas, ¿verdad? Como así, como curvitas. Estos no tienen curvitas ni estas pues son redondas, ¿verdad? Y hay otros que son los cocobacilos que están como entre los cocos y los bacilos, o sea, no están tan redondos como los cocos, ni están alargados como los bacilos y se llaman cocobacilos. Vamos a ver cómo se organizan por su disposición, o sea, cómo se agrupan de acuerdo a cómo se agrupan estos cocos, en el caso de los cocos, se les llama también. Bueno, dice, los cocos tienen forma redonda, de cocos de latín esférico, ¿sí? Como si fueran esferitas. Estas bacterias no presentan siempre una forma esférica perfecta, sino que a veces pueden ser algo ovaladas o presentarse en forma de granos de café, como en el caso de los gonococos. Pero bueno, de acuerdo a su disposición, se clasifican en monococos. Los monococos, que son estos que estamos viendo aquí, son bacterias de forma esférica que se caracterizan por presentar células aisladas colocadas desordenadamente, o sea, no se juntan. Los diplococos, del griego diplo, doble, son bacterias que se agrupan en pares. Las vamos a observar siempre juntas, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. ¿Ok? Los estreptococos, es el de griego estrepto, que significa cadena, que son estos que están aquí abajo. Van a formar cadenitas. Estas cadenitas pueden dar vuelta y dar diferentes formas, pero están una detrás del otro. ¿Ok? Son cadenas de más de dos cocos, tienen que ser más de dos, casi siempre son muchos, incapaces de separarse por completo. Sí se pueden romper, pero inmediatamente vuelven a crecer más, pegadas. Las tetradas, del griego tetra, que significa cuatro, se forman por cuatro cocos situados perpendicularmente entre sí, es decir, forman un cuadrado. Y así vemos toda la distribución en forma cuadrada. Los estafilococos, del griego estafilo, que significan racimos, como racimos de uvas, ¿recuerdan que les dije? Son agrupaciones de cocos en forma semejante a racimos de uvas. Las zarcinas del griego zarcio o reunía, son agrupaciones cúbicas formadas por 8 cocos, o sea, son como cubitos parecidos a un dado. En ocasiones los cocos tienen tamaño mucho más pequeño que el promedio sin considerar su forma de agrupación y a estos se les consideran micrococos. O sea, son cocos muy, muy chiquititos que hay y no importa cómo estén agrupados, mientras sean muy pequeños se les van a llamar micrococos.
Otra de las formas de clasificar de las bacterias ahora son los bacilos. Los bacilos tienen forma de bastones. Bacilos, estos microorganismos pueden parecer bastones cortos o largos con extremos redondeados, puntiagudos o rectos. Aquí tenemos el bacilo. Puede haber monobacilos que presentan células aisladas y colocadas desordenadamente. Los bacilos que se agrupan en pares se les clasifica como diplobacilos, que serían estos de 2 en 2, pero siempre se van a unir por uno de sus extremos, nunca se van a unir así como estos, sino que por los extremos, ¿ok? A los que adoptan una forma de cadena alargada como estreptococos se les llaman estreptobacilos. Si los vemos aquí en cadena, uno tras de otro, también por los extremos, juntos por los extremos. Cuando toman una apariencia semejante a un muro, que están unidos por un lado y por el otro, se les consideran bacilos en empalizada. Al unirse algunos bacilos forman unas letras semejantes a la T, a la X, a la L, a la V, a la Y. Las bacterias que no tienen una apariencia definida entre coco y bacilo se denominan cocobacilo, como este que está aquí, como que está redondito, pero está alargadito, pero no es redondo completamente, ni es alargado completamente, está como intermedio, se le llama cocobacilos. Y hay algunos otros bacilos que forman esporas, como el botulidium, el Clostridium botulidium, que forma esporas. Y esta es una manera muy peligrosa de infección, ya que es muy difícil acabar con este tipo de bacterias. La otra tipo de bacterias, de acuerdo a su forma, son los espirilos. Los espirilos, las bacterias espiriladas se clasifican de acuerdo con el número de curvas que poseen. Algunas son rígidas y otras son más flexibles. Las vibrios. Son bacterias espiradas que tienen una sola cobertura rígida, o sea, nada más tienen una curvita, ¿sí? Son parecidas a un bacilo, pero curvo, en forma de coma, ¿sí? Mientras que los espirilos, de latín espiral, son microorganismos que presentan varias curvaturas en la célula y tienen una forma retorcida como de una S, ¿sí? Las borrelias tienen más de 2 curvas amplias, también llamadas espiroquetas, que tanto las treponemas también tienen más de 2 curvas, pero estrechas. Mientras la leptospira tiene más de 2 curvaturas estrechas, sus extremos se curvan hacia adentro. Entonces los espirilos van a estar curveados, ¿sí? Van a tener una sola curva, van a estar en forma como una coma, van a estar en forma de S o van a tener muchas espirales o muchos giros. Bien, tenemos aquí una actividad formativa, se las subí ahí en la misma actividad. Ustedes aquí ya nada más van a ir poniendo el nombre de este tipo de bacterias, si se trata de un coco, de un diplococo, de un bacilo, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a ir buscando los nombres de estas imágenes y se los vamos a poner aquí. Lo pueden editar o lo pueden pasar al cuaderno y ahí ponerle los nombres y tomar una foto y subirla como actividad formativa. Pero también con este tema vamos a tener la siguiente actividad. Esta es una actividad que es nuestra primera actividad con valor y la vamos a realizar en Vinas, ¿sí? Dice, en Vinas realicen una investigación del nombre de 10 bacterias con sus nomenclaturas y enfermedades que producen y posteriormente elaboran una tabla de 4 columnas donde especifiquen el nombre de la enfermedad que produce, nombre completo, género y especie y su significado. Por ejemplo, nombre de la especie, Staphylococcus aureus. Nombre de la enfermedad, causa infección de vías urinarias en la piel y a veces neumonía, endocarditis y osteomielitis. En general se asocia con la formación de abscesos, ¿sí? Estas son las enfermedades. Puede ser nombre de la enfermedad o las enfermedades que ocasiona. ¿Cómo se llama? Más de una puede ser, no importa, así como yo aquí puse varias. El género sería Staphylococcus, significa granos en racimos, hace referencia a los cocos de bacteria en forma esférica que se aglomeran en forma de racimos.
Y la especie aureus ya lo habíamos visto dentro de la presentación, que significa dorado y se refiere a la coloración aparente de los racimos bajo el microscopio. Y así van a ser ustedes 10 bacterias. Lo vamos a hacer en Vinas y lo vamos a subir ahí con una portada con los nombres de los dos integrantes y las 10 bacterias, 10 especies bacterianas que sea diferente. O sea, puede ser, el género se puede repetir, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus, otro tipo de Staphylococcus, y vamos a ir poniendo qué enfermedades causan el género y la especie. Espero que no se les dificulte esta actividad y bueno, es todo por el momento, chicos. Nos vemos en el próximo tema. Aquí están las bibliografías, algunas de las bibliografías consultadas porque fueron un montón, pero bueno, aquí están. Nos vemos.